Ya está en comunicación con nosotros. Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juli, hola Dani, ¿cómo están? Bueno, sin lugar a dudas, se tenía que resolver esta interna en el peronismo bonaerense, que no es la interna que va a competir, obviamente, por el PJ nacional, pero sí el ruido que se había generado en las últimas semanas tenía que empezar a desactivarse, sobre todo porque Cristina Kirchner ya es candidata en el PJ y no tenía hasta ahora el aval de su hijo político y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador que arrastra también y tiene votos en este territorio, Claro. que cuenta con la mayor cantidad de afiliados, por lo cual esta disputa que se había dado en las últimas semanas, incluso con fuertes declaraciones de Cristina Kirchner en una reunión privada, con una carta de Axel Kicillof, tenía que desactivarse, y la forma que eligieron en desactivarla justamente la primera aparición de Cristina Kirchner como candidata, ¿no? Hoy en un acto por el aniversario de Abuela, Estela de Carlotto también, hay que decirlo, suele llamar a todas las partes, lo ha hecho en gobiernos anteriores, en el gobierno de Alberto Fernández, y suele ser la componedora cuando hay ruidos en el peronismo, y lo hace otra vez. Por eso hoy, esta tarde a las 8 de la noche, vamos a ver a Cristina Kirchner y Axel Kicillof compartiendo de vuelta un acto, ¿no? Como sea, y yendo más allá de la foto, en el marco de la interna que vos bien explicabas, bueno, no es con Axel, es con Quintela, ¿no? Y desde algunas voces cercanas a Cristina Fernández de Kirchner trataban después de bajarle un poco el tono a todo lo que había pasado el fin de semana, salió a hablar Mayans, de hecho, ¿no? Entre otros, repitiendo esa misma frase que vos mencionás. La noticia es importantísima en un contexto, me parece, Rosario, y hay que leerlo así, de una Argentina que, bueno, los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner desde la teoría y el accionar en gobierno de Axel Kicillof en la práctica con las medidas que toma en la provincia, también por supuesto desde lo discursivo, pero que, decía recién Julián, coinciden, ¿no?, en una misma mirada sobre la Argentina, pero en una oposición que todavía parecía, hasta hace unas horas nada más, muy desordenada. Sí, sin lugar a dudas. Cuando miramos al Congreso, el peronismo logra unificar posturas. ¿Por qué? Porque está claro que es la oposición más fuerte al gobierno de Javier Milei. Ahora, cuando tenemos que mirar lo que pasa con el peronismo fuera del Congreso, venía muy desordenado, y eso me parece que para eso sirvió la figura de Cristina Kirchner. Fíjense que, aunque es candidata, aunque tiene que competir todavía con Ricardo Quintela, se empezó a posicionar ya como la jefa del espacio, por ejemplo, en la discusión que hay con gobernadores que acompañan al gobierno de Javier Milei, con el propio Javier Milei. Sí. Es sin duda la contrafigura, se eligen como enemigos y es sin duda la contrafigura. Y vos fíjate que en esta campaña que tiene que hacer Cristina Kirchner por el PJ, no hay una campaña o no hay un discurso interno, de discusión interna, ni siquiera con Quintela. El discurso y las actividades que vamos a ver de Cristina Kirchner van a tener que ver con una figura que se proyecta en contraposición con el gobierno libertario. Sí, claro. Rosario, a ver, otra de las cuestiones que se han mencionado en esta fricción entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof es que en ambos casos, digamos, lo que podría ser la proyección de ambos en términos políticos, guardaba también alguna relación con respecto a la posibilidad de usar la lapicera para construir las listas que van a competir el año próximo. ¿Cómo, a partir de esta foto que va a tener lugar, cómo te parece que puede quedar esto? Bueno, me parece que la foto es el primer paso para desactivar justamente esta interna. Hacia adelante va a quedar discutir justamente la lapicera. Y esta era una de las peleas que se estaban las últimas semanas. Se está discutiendo en este interno peronista, se está discutiendo que Cristina Kirchner sea la titular del PJ, o se está discutiendo mucho más, que es la lapicera y las candidaturas del próximo año. Bueno, lo que dice la ex vicepresidenta es: discutamos esto, y después, obviamente, que tiene que haber una mesa de negociación. Ahí hay un sector muy importante, que no es solamente el gobernador Axel Kicillof, hay un sector muy importante del peronismo que está diciendo: la unidad tiene que dejar de ser sometimiento, la unidad a partir de ahora tiene que ser una mesa de diálogo, una mesa de discusión. Cristina Kirchner lo empezó a marcar un poco, volviendo a dialogar con figuras que desde hace mucho tiempo no dialogaban: Aníbal Fernández, Agustín Rossi. Me parece que lo está tratando de marcar, ¿no? Como de vuelta a abrirse a lo que fue el 2019, cuando se eligió a Alberto Fernández. Hay que ver si se consigue después, ¿no? Porque también es cierto que desde el entorno de Axel Kicillof dicen que necesita, pensando en Axel Kicillof 2027 para proyectarse a nivel nacional, necesita en la elección previa marcar que puede ser jefe político. Claro, ¿Cómo se marca? Bueno, quizás se marca siendo
teniendo el primer candidato a diputado nacional. ¿Quién va a ser el primer candidato a diputado nacional, no? Sí. Bueno, también no solamente hay que decir, mire, me quedé pensando en Sergio Berni, estuvo el fin de semana acá con nosotros y decía, bueno, Axel es Cristina, ¿no? De alguna manera, y esto se va a terminar resolviendo, un poco de alguna manera marcando lo que tenía que ser un desenlace como el que estamos viendo ahora, sin anticiparnos a nada, porque es cierto que todavía ni siquiera tenemos la foto, ¿no? Es algo que está todo por suceder. Pero respecto de esa apertura de Cristina, por la que te preguntaba Julián y que vos detallabas, que se da no solo en la búsqueda de nombres, sino también, esto es justo decirlo, en sus últimos discursos. No sé si esto puede ser tomado como una autocrítica, pero sí una mirada diferente respecto de una gran cantidad de cuestiones. Nosotros que tomamos nota y repasamos cada una de las cosas que Cristina dice en sus discursos, bueno, ahí también hay como una apertura y una mirada hacia lo que probablemente a futuro puede ser o debe ser una propuesta distinta, ¿no? Tanto de Axel Kicillof como del peronismo en general. Sí, y ahí me parece que entra en juego también la mala experiencia que fue la alianza que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, que finalmente era unificar nombres para ganar una elección, pero sin un programa de gobierno. Bueno, lo que está poniendo Cristina Kirchner desde febrero, que hizo la primera carta contra el gobierno de Javier Milei, en una autocrítica, si se puede decir, de lo que también no fue discutido en su gobierno, es discutamos estas ideas, veamos cómo podemos traspolar esas ideas, porque hay sin dudas un reclamo de la gente al que no estamos escuchando, ¿no? Claro. Uno puede hacer ese recorrido y es muy interesante, porque más allá de los cruces públicos con el presidente Javier Milei, Cristina siempre en distintos fragmentos expone lo que es, como vos decías, Rosario, algún tipo de autocrítica, velada, por cierto, en muchos planos, pero lo cierto es que está. Y sobre todo establece como una especie de campo de acción para empezar a debatir qué es lo que va a proponer el peronismo, sea quien sea que forme parte de ese peronismo en un sentido más bien amplio, hacia adelante. Ahí daría la sensación de que todavía falta fuerza, falta un relato, falta construir una mirada y una propuesta, ¿no? Todavía eso daría la sensación que no está. No quiero dejar de preguntarte cómo puede leer uno esto que está por ocurrir con respecto al virtual acuerdo político, no sabemos hasta qué punto o con qué intensidad, entre el presidente de la Nación y el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Porque pareciera que todo se concentra en la pelea política por la provincia de Buenos Aires. Sí, y hay que ver ahí qué termina sucediendo, ¿no? Porque si bien el gobierno libertario avanzó en un acuerdo con Mauricio Macri, lo vimos en algunos lugares que finalmente terminó cediendo, lo vemos cuando va a apoyar el presupuesto, me parece que otra discusión son las alianzas que se van a dar el año próximo, porque la verdad que la Libertad Avanza lo que está viendo es que Mauricio Macri o el PRO en su conjunto ya no mide o ya no sacaría la cantidad de votos que pudiera haber sacado en otras elecciones. Entonces ahí va a ser claramente distrito por distrito, pero lo que se está evaluando en la provincia de Buenos Aires también es, si hacen una alianza, aún en la Casa Rosada aseguran que no les sirve para ganar al peronismo, o sea, no les alcanza para ganarle al peronismo el próximo año, pero además tiene que ceder lugares que podrían ir nombres libertarios. Entonces lo que se está diciendo es, ¿por qué vamos a hacer una alianza en donde nosotros le tenemos que ceder 5 diputados que ingresen al Congreso, cuando quizás por afuera no termina de sacar ni 10 ni 15 puntos Juntos por el Cambio, se lleva menos diputados y nosotros tenemos a los puros en el Congreso? Esto va a ser una discusión igualmente distrital y hasta que no se vea bien cómo llega el gobierno de Javier Milei el próximo año no se va a terminar de definir. Lo que pasa es que en ese caso, perdón Dani, la lectura que se haría del resultado de la fuerza del oficialismo, de la Libertad Avanza, sería de un pobre resultado si no va en alianza con el PRO, ¿no? Se arriesga a que haya una lectura de un oficialismo muy débil en la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, como van a ser elecciones provinciales y muchas de ellas separadas, pero lo que dicen en el gobierno nacional es, nosotros tenemos que conseguir a nivel nacional 38 puntos. Claro. Porque con 38 puntos, con todo el escenario dividido, se gana una elección. El tema es, bueno, cómo se llega a esos 38 puntos. Y la provincia de Buenos Aires es clave para eso, ¿no? O sea, entonces se va a discutir ahora. Con 38 puntos te digo que la elección de todos modos puede estar para cualquiera. Estamos igual haciendo futurología porque no vamos a saber el contexto en el que el gobierno vaya a los comicios, ¿no? Pero con 38 puntos, cualquiera de las alianzas
va a terminar teniendo un triunfo el año próximo. Rosario, es cierto que todavía falta, de hecho yo decía hace un ratito, todavía estamos anunciando recién la foto, todavía falta para las legislativas, pero es cierto que también, a ver cómo ves vos esto hay que leerlo en el contexto de lo que ha pasado en los últimos 2 meses, donde sí hubo un cambio muy importante respecto de las encuestas, la caída en el índice de credibilidad, ¿no?, en el gobierno de 15 puntos de la Ditela, también la imagen positiva del propio presidente de la Nación con una caída muy importante, y algo de eso que probablemente esté capitalizando, ¿no?, la oposición y puntualmente la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, y pensemos que en la provincia de Buenos Aires el gobierno libertario el año pasado, los libertarios, que todavía no eran gobierno, perdieron las 3 elecciones a las fueron, ¿no?, en el territorio bonaerense, por lo cual eso también hay que mirarlo, y sin lugar a dudas, o sea, el gobierno incluso ahora está pensando, tiene un problema que no tiene figuras para ir a competir en las listas nacionales de cada provincia, por eso incluso ahora está evaluando hasta poner los influencers, ¿no?, o sea, poner los youtubers, poner los influencers para ver si pueden capitalizar algún voto ahí. Lo que pasa es que eso tiene un costado muy preocupante a futuro. Bueno, creo que nosotros somos conscientes de eso porque lo venimos contando. Bueno, por ejemplo, situaciones como lo que sucedió con Arrieta en el Congreso, ¿no? Esto que después hasta los propios libertarios, hablando en off, lo que decían era, bueno, es que al momento de hacer las listas encontramos gente con diferentes personas, con diferencias enormes con lo que nosotros pensamos, pero bueno, había que, o diferencias enormes o poca preparación política, ¿no? Algo que en la oposición es algo que, bueno, se da de manera distinta desde la militancia, ¿no? Se da de manera diferente. Bueno, me quedaba pensando en esto de las encuestas, ¿no? Frente a un Milei que parece que sí, está perdiendo terreno, hay que ver qué pasa a futuro, y qué importante que haya una oposición que pueda capitalizar, ¿no?, ese discurso y hablarle a los que menos recursos tienen y que las están pasando peor, ¿no? También me parece, a los que no le habla hoy el presidente de la Nación. Gracias, Rosario. Sí, sobre todo me parece que esto es el que va a hacer Cristina Kirchner en campaña, porque va a salir a recorrer, esta es la primera foto, va a salir a recorrer el país, y las actividades que va a tener va a ser como las últimas 2 que tuvo, ¿no?, en La Matanza y en Avellaneda. Es decir, no es una discusión interna peronista, sino hablar y estar con la gente que está sufriendo sus políticas de Javier Milei. Sí, claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, es una especie de mapa.